no se trata en esta clase de hacer lo que muchas veces hacemos cuando discipulamos a alguien. Buscamos que cambien su comportamiento. Les enseñamos qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, y terminamos a veces frustrados. Ahora nos quedamos aquí. Tarde noche. Terminamos frustrados porque vemos que la gente a la cual les enseñamos algo termina no haciendo lo que les enseñamos. Y exactamente hacen lo contrario. Les decimos, no hagan esto y lo hacen. Hagan aquello y no lo hacen, y terminamos sintiéndonos esa frustración de que, o de repente empezamos a notar que ya llevamos como 5 años visitándoles y descubrimos que la hermana o el hermano abre en el refrigerador y ¡pum! Cae por ahí lo que no deberían haber caído helado ahí, frío. Y nos quedamos así como que... O llegamos una hora antes, sin querer, y toda la música. Y bueno, nos sentimos tristes porque ya llevamos años, porque ya llevamos meses, y no han cambiado su comportamiento. Bueno, la razón por la cual nos pasa eso y sentimos esa frustración es porque lo estamos haciendo mal. Estamos llevando el discipulado de una manera incorrecta, o los estamos enseñando en cuanto a santidad de una manera no correcta. Vimos que hay que animarles a que conozcan al Señor. Va a ser un proceso que van a notar que a veces vamos a avanzar, a veces nos vamos a estancar, a veces hasta vamos a retroceder. Hay veces que nuestro discipulado va a dar brincos tan grandes que nos va a superar. Nos vamos a quedar como que nos va a superar en muchas cosas, y de repente lo vamos a ver regresar. Si no entendemos qué es lo que está pasando, nos vamos a frustrar, los vamos a abandonar y nos vamos a sentir mal con ellos y enojados con esas personas. Entonces, ¿cómo podemos motivar la santidad en la vida de alguien que estamos discipulando? Es la pregunta que vamos a comenzar a contestar. ¿Cómo podemos motivar la santidad en la vida de alguien que estamos discipulando? ¿Alguna idea? ¿Cómo podemos motivarlos a dar santidad? Juan 5:24 nos puede dar una idea. Juan 5:24. Nos pueden mostrar cosas que son importantes, que tenemos que reconocer a la hora de empezar a discipular a alguien. Juan 5:24. Miguel, si lo puedes leer, por favor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bien, ha pasado de muerte a vida, no vendrá condenación. Hay cosas que sí cambian de inmediato y que sí se deben de notar en alguien al cual discipulamos. Y es la condición de la persona. La condición de la persona en verdad sí cambia en el momento en que una persona cree en Cristo. Sí cambia esa noción de su condición. Empieza a entender el cambio de perspectiva en la vida, y empieza a ver una nueva esperanza de redención, de salvación más bien, ya no de redención, sino de su esperanza de salvación. Esto sí debe de cambiar. No van a cambiar otras cosas tan rápidamente como esa. La noción de que ahora es salvo. Si ustedes le testifican a alguien y después de testificarle y después de haber hecho la oración para recibir a Cristo, usted le pregunta, y ahora dígame, ¿a dónde va a ir si usted muriere ahora? Y contesta, pues no sé, a lo mejor me voy al infierno, a lo mejor me voy al cielo, depende de lo que yo haga. No he entendido.
no ha entendido, no le explicamos bien y no ha entendido, no ha entendido qué fue lo que hizo, qué se hace ahí. Volver a explicar el evangelio. Y a veces tenemos que explicarnos a nosotros mismos. ¿Qué le dije? ¿Qué fue lo que le dije que entendió eso? Porque a lo mejor quisimos explicarle una cosa y terminamos explicándole otra cosa. Entonces, no sé si los de Zoom me están viendo. También a lo mejor no es tanto que no hayamos explicado, pero muchas veces, bueno, en especial con las personas adultas, aunque le expliquemos según la palabra de Dios y le mostremos las verdades, a veces toman una decisión y si nosotros le preguntamos como para reiterar o confirmar si recibe a Cristo, las personas van a poder contestar, bueno, depende si si me porta bien, al cielo, si me porta mal, al infierno. Y entonces vemos ahí que son convicciones personales, o sea, entendimiento personal que ya tenemos de muchos años y que no se pueden quitar tan fácilmente. Pero cuando nosotros le damos un estudio a las personas después de varias sesiones, a lo mejor la persona puede llegar a entender. Muy bien, sí, nos explica la hermana Susana para los de Zoom que no la estaban oyendo, que hay veces que vamos a encontrar a una persona que es adulto mayor. Los adultos mayores son los más difíciles y son los que tenemos que tener mucha paciencia. En primer lugar, en la cuestión de, a veces les vamos a preguntar, ¿y usted a dónde va a ir cuando se muera después de haber recibido a Cristo? A veces nos va a salir con esa sorpresa. A veces, sí, en verdad, le estamos discipulando y siempre está la estampita de la Virgen ahí y nunca la quita. Y ahí se queda. La persona tiene 90 años, está ahí, apenas se puede caminar y ahí está la estampita. Y empieza a rellenarnos de coraje. Es que no lo debe de hacer y porque lo tiene y ya le expliqué que los ídolos son malos. Bueno, hay que tener paciencia. Hay que ser bastante pacientes. Pero una de las cosas que sí va a cambiar en muchas formas y para la mayoría va a ser el cambio de perspectiva. Van a entender que han pasado de muerte a vida. Marcos 1:8. Alguien de allí de Zoom, Marcos capítulo 1, versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Él nos bautizará, hablando de Cristo, en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Algo que cambia, pero que no necesariamente lo vamos a notar, es que el Espíritu Santo viene a morar en las personas. Eso va a ser importante, porque a partir de ahí la persona va a empezar a tener convicción de pecado, va a empezar a ser espiritualmente sensible. Antes de recibir a Cristo no hay sensibilidad, hay cierta noción de que estoy haciendo mal, pero hasta el momento en que una persona recibe a Cristo empieza a tener esa convicción empieza a hacerse sensible. No siempre va a saber qué es bueno y qué es malo, a veces no lo sabe, pero después lo va a ir aprendiendo en algunas cosas especialmente. Pero hay otras cosas que va a empezar a tener esa sensibilidad. Lo que hice no estuvo bien y van a empezarlo a notar. Son cosas que cambian relativamente y que son, en la mayoría de las veces van a aparecer en cada creyente en mayor o menor medida. En Marcos 2:5. Marcos 2:5, Sebastián. Bien, hijo, tus pecados son perdonados. El sentir de perdón. Eso es otra cosa que sí puede cambiar inmediatamente. Algunas personas les va a costar, en algunos casos, especialmente aquellas personas que no acostumbran perdonar, les va a costar más trabajo entender que han sido perdonados. Las personas que tienen mucho rencor en su corazón, en las cuales hay que trabajar en ellos después,
Les va a costar mucho trabajo ese sentir de si realmente Dios me perdonó. Pero a veces no. Entonces, son cosas que uno debe de entender. Cuando una persona se convierte, su identidad cambia. Ya empieza a saber, yo soy hijo de Dios. Pero noten una cosa, que una persona se convierta y cambie su identidad, no significa que todos sus malos hábitos cambian al mismo tiempo. Tienen que aprender a pensar en eso. Tenemos que aprender a pensar en eso. No todos los hábitos cambian al mismo tiempo. Algunas personas sí. Dios hace una obra específica en ellos y el cambio de hábito es radical, pero no en todo sucede. Y uno tiene que aprender a diferenciar entre la persona que ha cambiado de identidad y aquella que no ha cambiado de identidad, entre la persona que cambió de identidad pero que está batallando con hábitos. Y que esos hábitos están luchando con ellos, pero a veces cambian de una manera lenta. De hecho, probablemente todos los que estamos aquí en Zoom o allá, o acá allá, aquí o allá en Zoom, vamos a notar eso, que hay cosas que hay hábitos que están ahí que no son buenos y que a veces vamos a luchar con ellos y vamos a tardar en ver cómo cambian, ver cómo se transforman. Entonces tenemos que notar eso, porque nunca la palabra de Dios dice que la tentación va a ser quitada. Eso nunca lo dice. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Allá en Zoom, si alguien lo puede leer, Gálatas 5, 16 y 17. Yo Sí, hermano. digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muy bien, algunos hábitos se van a quedar porque nuestra naturaleza pecaminosa está allí. El problema de nosotros, los que vamos a discipular a alguien, radica en que hacemos las cosas al revés. ¿Qué quiere decir? Queremos ver que los hábitos malos de nuestros discipulados desaparezcan rápido. Lo queremos ver. Esperamos que aparezcan. Esperamos que esos deseos, esas cosas que ellos tienen, desaparezcan lo más rápido posible. Y es cierto, hay veces que los cambios son rápidos y dramáticos, pero hay veces que son lentos y con interrupciones. Es decir, que el cambio en una persona sucede en algunas ocasiones lentamente y a veces se interrumpe y vuelven a regresar a donde estaban, o simplemente se interrumpen y donde llegaron hasta ahí se quedaron por mucho tiempo. Están luchando, están tratando o a veces inclusive notamos que se regresan de donde estaban y hasta a veces como que hacen peor y nos desilusionamos. Bueno, nos desilusionamos porque hicimos las cosas al revés. Dios no promete que los cambios son rápidos, pero sí promete que sí van a pasar. Él sí promete que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Entonces, ese perfeccionamiento ocurre en el tiempo de Dios y a la velocidad que Él establece para cada persona, no a nuestra velocidad. Así que muchos, me he fijado que a algunos les pasa que discipulan a alguien y cuando ven que no hay avance, ¿qué hacen? Cuando ven que no solamente no hay avance, se regresan. Lo critican. ¿Cómo, hermano? Lo critican. Lo critican, lo dejan de discipular. Dicen, no, ya es causa perdida. No tiene caso que gaste mi tiempo. Me acuerdo que una persona decía, yo nada más 3 meses. Si en 3 meses no cambia, ahí lo dejo. No es correcto. Porque en realidad estamos diciendo, yo en 3 meses, yo soy el que establezco el tiempo de cambio de la otra persona. Yo soy el que establezco cómo debe de cambiar. Y entonces le quito la autoridad a Dios. Y a veces nos deja discipular a alguien que va a cambiar muy lentamente porque ¿quién creen que también necesita cambiar?
el discipulador. A veces el discipulador también necesita cambiar y va a cambiar en la medida que empiece a ser más paciente con su discípulo. Entonces, y van a encontrar que nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo claro. 3 años con los apóstoles y todavía en el tercer año están haciendo barbaridad y media, y todavía en la época de Gálatas, Pedro todavía parece que no ha entendido bien de qué se trata la salvación. Entonces, a veces va a suceder así. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. No solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Muy bien. ¿Qué usa Dios para forjar carácter en los discípulos? ¿Cómo? Tribulaciones, dificultades. A lo largo de la vida cristiana vamos a tener dificultades, y esas dificultades van a producir carácter, van a producir esperanza y nos van a hacer más dependientes de Dios. Por lo tanto, es un proceso largo. De hecho, nunca vamos a dejar de ser discípulos y nunca vamos a dejar de discipular. Y va a haber personas a las cuales van a discipular por décadas y me dice, yo no quería nada, yo nada más quería 15 días. Yo nada más quería 3 elecciones. Bueno, pero recuerden que sus discípulos terminan siendo sus amigos. Entonces las amistades nunca terminan. Entonces pasan décadas y años y van a seguir discipulando a ese amigo, a esa amiga. ¿Cuál es el objetivo de discipular a alguien? ¿Que cambie su comportamiento o que forje el carácter de Cristo en su vida? ¿Cuál es el objetivo de discipular a alguien? Que cambie comportamiento o que forje carácter. Que forje carácter, ese es el objetivo. Nuestro objetivo no es enseñarle qué tipo de ropa debe de vestir, a dónde no debe de ir, qué es lo que debe de hacer, qué no debe de hacer, vocabulario, no, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que aprenda a forjar el carácter de Cristo en su vida. Y al final de cuentas nosotros no lo producimos. ¿Quién lo produce? Dios. Nosotros somos solamente un vehículo que Dios usa para hacerlo, pero no somos los que lo producen. Si perdemos de vista que el objetivo de discipular es que forjen carácter, nos vamos a centrar en que forjen comportamiento, y cuando no forjan comportamiento, nos vamos a frustrar y nos vamos a enojar. Pero cuando estamos centrados en que la persona está forjando carácter, vamos a saber que a veces los retrocesos es parte del plan de Dios para forjarlo. A veces que un día no nos reciben y sabemos que están ahí, pero no nos reciben, no nos vamos a sentir mal. En algún momento Dios está trabajando en ellos, y a veces hay retrocesos, a veces hay avances lentos, a veces hay avances rápidos, pero la meta es que se forje el carácter de Cristo en sus vidas. Todos estamos más centrados no en lo que hacen, sino en por qué hacen cosas. Entonces, ¿cómo motivarlos a la santidad en sus vidas? Primero, si depende de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Si que ellos forjen el carácter de Dios en sus vidas, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Antes que nada. Allá en Zoom también. ¿Qué tenemos que hacer primero? Por ellos. Orar. Están batallando con un pecado. En lugar de regañarlos y de decir, ya no te voy a discipular porque sigues batallando con el mismo pecado que te he visto batallar estos 15 días, ¿qué tengo que hacer por él? Orar por sus luchas, orar por sus batallas, orar con él también. Orar con él, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que sigues batallando con la mentira.
vamos a tener que orar. Vamos a orar juntos. Estás orando en tu casa por él o por ella, también ahí con ella. Oye, yo estoy viendo que estás batallando con la ira, sigues batallando con alguna otra cosa que nosotros vemos que bíblicamente está mal. Lo primero que hay que hacer es orar. Sí me ha pasado de personas que 15 días después ya abandonaron a su discípulo porque no ha cambiado en 15 días. Lo visita una vez cada 15 días y no cambió en esos 15 días. Se equivocó de plan. O sea, tiene que orar, tenemos que orar por la persona a la cual discipulamos. Segundo, oración. ¿Y qué sigue? La escritura. Es importante usar Biblia. Siempre es importante. ¿Se acuerdan que vimos que en la Biblia hay doctrina, hay principios y hay opiniones? Nunca lleguemos a imponerles nuestras opiniones a nuestros discípulos. Nunca. No, que a mí no me gusta tal cosa y yo no quiero que tampoco a mi discípulo le guste. Entonces voy y le enseño que eso está mal. No lo hagamos. No es correcto y vamos a formar gente religiosa, pero no cristiana. Siempre hay que usar Biblia. Si vemos que algún hermano nuestro discípulo está batallando con la mentira, tenemos bastantes versículos que hablan acerca de que no está bien. Está batallando con cierto tipo de música. Tenemos que discernir cuál es el problema en realidad. ¿Qué es lo que lo está llevando a cierta cosa? Tenemos problemas con esa persona acerca de que sigue pidiendo prestado y no paga. En algunos hermanos van a encontrar esa batalla. Y hay que tratarles con Biblia. Entonces, tenemos que asegurarnos que obedezcan mandatos bíblicos, no opiniones nuestras. Si algo no me queda claro a mí tampoco en la Biblia, mejor investigo primero antes de enseñarlo. Entonces, primero, orar por sus debilidades. Segundo, ver modelos de obediencia en la escritura, ver la escritura que dice. Tercero, compartir preocupaciones que podamos ver acerca de sus problemas que notamos en su vida. No somos las personas que los van a juzgar, pero notamos que una persona miente muy a menudo. No solamente a nosotros, sino en general vemos que ese es algo que le está causando problemas. El problema que les decía, el de pedir prestado y no pagar. Es un problema, al final de cuentas, que le puede traer serias dificultades. Ser perezoso o ser perezoso, que también hay perezosos. Que le pongan mucha atención a lo material más que lo espiritual, es un problema que al final de cuentas les va a alcanzar. Todo eso podemos platicarlos con ellos de manera directa cuando notamos que está ahí el problema. Pero ¿qué pasa cuando no es claro el pecado? Pero pensamos que pudiera la persona caer en ese pecado. ¿Qué harían? Avisarle. Bueno, existen problemas como este. Hay que ver que, digamos, por ejemplo, no se me viene a la mente, pero me pasa con los jóvenes. Les digo, no, pues puede pasarte esto si haces esto, aunque no lo esté haciendo, aunque no sepa que lo está haciendo, nada más es por precaución. Mira, yo te recomiendo que si un día te enfrentas a esta situación, esto puede pasarte, entonces yo te muestro en la Biblia cómo no caer en eso. No porque sepamos, a lo mejor la persona dice, ¿me sabes algo o me hablas al tanteo? Y hay veces que ¿sabes qué? Sí, yo tengo ese problema con esa situación. Y ya, ahí puedes entrar y de manera más eficaz tratarlo. Pero hay veces que la persona no lo está haciendo y dice, pues, yo no tengo la culpa.
o algo así. Entonces, cuando el pecado no está claro, pues simple y sencillamente hay que mencionar así como que puede pasar. Hay una novela a las 9 que dicen que está mal. Yo te recomiendo que no veas novela, ¿no? Puede llegar a suceder algo así. Entonces, una cosa, orar. 2, hablar con la Biblia. 3, confrontar el pecado. 4, tú mismo ser ejemplo. Ese es el más difícil. Nos da pena y en verdad no se trata de, sé como yo. Yo soy la mejor persona del planeta Tierra. No se trata de eso, pero sí se trata de, sin que lo digas, sé un buen ejemplo. No hay mejor forma de motivar a un discípulo a andar en santidad que tú mismo ser ejemplo de ello. Sin tener que alardear, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy aquí, yo soy allá. Es serlo. La gente sí se fija. El discípulo sí se fija si mentimos y nos cacha. El discípulo sí se fija si somos flojos. El discípulo sí sabe, sí se fija y sí se va a dar cuenta si no estamos habituados a leer la Biblia. Se va a notar. Pero también se va a notar si somos responsables, se va a notar si somos personas de oración, se va a notar si somos personas que leen la Biblia. No hay mejor forma de motivar a un discípulo a andar en santidad que uno mismo andando en santidad. La gente luego pone, me acuerdo que pone en Facebook, no mires a los hombres, mira a Jesús, que si tú miras a Jesús no te vas a ir de la iglesia, y pone muchos de esos. Generalmente los que hacen eso son los que son los peores ejemplos y no quieren que les den de latigazo. Pero en realidad, la gente que va creciendo, ¿a quién mira primero? Y no lo pueden evitar. Nos miran. Nos miran a nosotros y ven nuestro ejemplo. Y uno dice, no, es que no me mires a mí, mira a Cristo. Con el tiempo lo van a hacer, pero de entrada tienen a los cristianos para vernos. De hecho, ¿se acuerdan qué significa ser cristiano? Pequeños Cristos. Entonces nos miran. Entonces la mejor forma de motivar a alguien para ser santo es andar en santidad. Y la quinta, asegúrense que vaya a la iglesia. Uno dice, ya mejor no. Porque ahí se van a encontrar ejemplos diferentes. La iglesia en conjunto nos ayuda, nos debe de ayudar a discipular. Por eso la idea de dar un seminario de discipulado aquí y luego a hacerlo a la iglesia. Porque entre más hermanos sepan qué es discipular, más sabremos la responsabilidad que tenemos cuando alguien trae a un discípulo. Cuando alguien ya le testificó a alguien, se convirtió, está creciendo y lo trae a la iglesia. Ya es responsabilidad de todos dar un buen testimonio. Ya es responsabilidad de todos cuidarle. Ya es responsabilidad de todos ayudarle al discipulador a discipular a su pequeño discípulo. Se convierte en una responsabilidad local, completa, de toda la iglesia. Por eso ese es el quinto, la autoridad de la iglesia local. No animar a nuestros discípulos a asistir a la iglesia es un error. No animar bueno, a lo mejor el discípulo ya viene a la iglesia. No animarlo a ser constante también es un error. Reunirse en un discipulado para señalar los errores de la iglesia es un error muy, muy grande. Puede que sí haya errores en la iglesia, pero reunirse en discipulado para señalarlos hace que la persona diga, pues mejor me cambio de iglesia. Entonces, son maneras prácticas para ayudar a un discípulo a andar en santidad. ¿Cuál es la primera? Orar. La segunda, las escrituras. La tercera, confrontar el pecado cuando lo notamos. Y cuando no lo notamos, pues hablarle de posibilidades. Cuarta, tu ejemplo. Y quinta, la iglesia local. Animarlos a asistir a la iglesia.
La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver la santidad en el discipulado. Ya hemos visto la meta del discipulado es que anden en santidad. Ya vimos que no se trata de enseñarles comportamientos, sino enseñarles que están forjando carácter. Pero vamos a tener que tomar un poco de tiempo para pensar en que nosotros también necesitamos crecer en santidad. No hay peor desastre que se produzca que un discipulador que no ande en santidad. Indudablemente el discipulado tarde o temprano se va a dar cuenta, nos va a señalar y lo habremos arruinado. A esa persona la vamos a arruinar si nosotros mismos no somos un buen ejemplo. No significa que vamos a ser perfectos, pero sí vamos a ver qué hacer cuando caemos en pecado. También es importante cómo ayudarles a ellos a entender qué pasa cuando fallamos. Porque de eso va a depender mucho la reacción de él a sus fallas y va a depender mucho su crecimiento espiritual. ¿Qué hacer cuando uno de nosotros cae? ¿Cómo debe de reaccionar? ¿Qué pasos tiene que seguir? Y cómo aún eso puede terminar siendo de crecimiento espiritual para el discipulador y para el discipulado. Entonces, con esto terminamos. Hemos acabado. ¿Alguna pregunta para los de Zoom? No, Que ya se va a cortar aquí. Entonces, vamos a orar y después, si hay preguntas aquí en el salón, pues sí, lo hacemos. Entonces, vamos a orar. Hermano Rodolfo, si nos puede guiar en oración. Gracias a todos los agradecimientos por esta tarde de lugar, por el estudio. Los errores y yo también ejemplo. Amén. Muy bien, entonces terminamos. Hasta luego, hermanos, allá en sus casas. Muy bien.